Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos, amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucha satisfacción tener como invitado hoy al doctor Fulgencio Severino, máximo dirigente del movimiento Patria para Todos, un destacado comunicador y un médico que como cardiólogo ha obtenido una reputación por su ejercicio profesional destacado y consecuente. Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. De inmediato vamos a dialogar con nuestro invitado, el reputado facultativo cardiólogo Fulgencio Severino y máximo dirigente del partido Movimiento Patria para Todos. A mí debo confesar que me causó sorpresa la escasa votación obtenida en las elecciones presidenciales del pasado 19 de mayo. Claro, cuando hay 2 o 3 partidos mayoritarios disputándose la votación en un certamen electoral, pues las organizaciones minoritarias, si no se adhieren a uno de esos 2 o 3 partidos poderosos, generalmente la votación obtenida es escasa, como en el caso del movimiento Patria para Todos, pese a que sus postulados ideológicos son progresistas. Adelante, doctor Fulgencio Severino, porque estoy seguro que fundamentará bien esta situación. Bueno, un saludo para usted y a todos los amigos y amigas que se conectan con su pantalla para ver sus sabios comentarios. Alrededor de la pregunta que nos hace, pues nosotros en el partido, pues admitimos que la votación estuvo muy por debajo de nuestra expectativa, que teníamos las pretensiones de que la votación sería muy superior a la que finalmente obtuvimos, y hacemos una mirada autocrítica de esos resultados sin que esto represente bajo ninguna circunstancia amilanarnos, porque nuestra participación política está fundamentada en nuestros valores sobre la justicia social y solo a ella le debemos pues la razón por la que participamos en una actividad tan compleja. ¿Cuál es la valoración que tenemos en el partido de esos resultados? Bueno, en primer lugar, razones propias de nosotros, o sea, uno no puede nunca de obviar. Y en el caso mío como candidato, tengo que asumir un grado de responsabilidad importante de cómo uno piensa que la gente te miró, qué fue lo que la gente pensó cuando uno tuvo la posibilidad de participar en los debates y por qué la gente no se entusiasmó para ir a votar el 19 de mayo. Pensamos que la forma de cómo llevamos nuestras ideas no fueron la adecuada, o sea, y entonces uno como candidato se pregunta
si uno es la persona que la población desea ver como su principal dirigente del país o es otro. O sea que uno de estas cosas debe mirarla críticamente y más cuando uno no anda en la política buscando cargos. O sea, nosotros ser candidato fue una decisión del partido y nosotros la asumimos con toda la responsabilidad que eso implica, el esfuerzo, el sacrificio, abandonar un poco la consulta privada, reducir un poco la actividad académica, educativa y la actividad asistencial en la que nosotros nos desenvolvemos. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos hicimos y que buscamos respuesta es si la forma de cómo nosotros nos presentamos era lo que la gente quería. Si nosotros somos el dirigente que la gente desea, que le sirva de conducción a las aspiraciones que de manera particular la persona tiene. Esa es una mirada que está en el debate en el partido y que estamos convencidos que en este proceso en la que estamos enmarcados en el Congreso, pues le vamos a dar una respuesta eh, definitiva, pero lo que sí quiero que las personas sientan y piensen que nosotros miramos esos resultados de forma autocrítica y que yo como candidato soy el primero que hago una revisión de mi propio liderazgo. O sea, no me amilano ni me entristece el yo mismo autocuestionarme, como decía Sócrates. O sea, uno mismo debe permanentemente estarse cuestionando si uno está haciendo las cosas de manera correcta. El segundo aspecto en la que en el partido hemos estado pasando balance es si las ideas de justicia social que nosotros enarbolamos y que fundamentan los valores principales del partido, si es lo que la gente quiere. La gente puede ver como buena las ideas de justicia social, pero la falta de experiencia y de vivencia histórica la desconecta de ese planteamiento. Y naturalmente a eso no podemos renunciar, porque sería renunciar a hacer actividades políticas. Y lo que hemos decidido en el partido, que el esfuerzo por lograr que la población dominicana se sume o asuma el concepto que la justicia social es la mejor forma de que todos y todas podamos vivir en función de nuestras aspiraciones particulares y que la aspiración individual y de querer que la política responda solo a mi persona, es decir, solo a la persona que la hace, puede servir para beneficiar a algunos, pero no a la mayoría. Y en ese sentido, que frente a la población le, le, le solicitamos, le llamamos a que hay muchos años de experiencia política fundamentada en el individualismo y donde la gente cada 4 años está más desencantada del que ya le dio su votación y no logra los resultados que la gente aspira, de tal manera que ahí hay que convencer a la gente de que la mejor sociedad es la sociedad que fundamenta el estado de bienestar, la justicia social, de tal manera que todos los dominicanos y las dominicanas podamos vivir en mejores condiciones. Y un tercer aspecto que hemos visto, pues, es el trabajo de la colectividad. O sea, el partido tiene presencia en todo el territorio nacional. Sin embargo, tuvimos a muchos compañeros y compañeras que no quisieron ser candidatos y candidatas. A esto hay que agregar que el no lograr los resultados en el mes de febrero, pues redujo mucho el activismo político para el mes de mayo y naturalmente nosotros somos un partido que no acepta financiamiento de la Junta Central Electoral y eso quiere decir que para el mes de mayo pues no pudimos poner los lo que son los delegados que se necesitan para que cuide el voto. Y nosotros pensamos que ahí hubo una cantidad, no podemos decir que fuera tan significativa, pero sí una cantidad determinada que se perdieron porque tenemos evidencias en alguna mesa
donde de manera irresponsable muchos presidentes de mesas, inclusive, dieron por repartir los votos que correspondían a algunas organizaciones, entre ellas la de nosotros, y en una mesa en particular, hay la evidencia, ahí teníamos delegado, que la presidenta de la mesa no identificó que teníamos delegado y sacamos 18 votos y ya ella estaba anunciando que esos votos había que repartírselo porque no había delegados. Es decir, que todavía en República Dominicana hay que tener delegados que defiendan el voto, porque en la misma mesa de votación existen personas inescrupulosas que no respetan la voluntad del votante y no abandonan ningún esfuerzo para repartirse entre los partidos tradicionales esos votos. De tal manera que esa es los tres factores que, repito, tiene que ver con la candidatura. O sea, yo como candidato tengo que mirarme con un grado de responsabilidad porque no pude sintonizar, no pude emocionar a la gente para que saliera a votar. Otra tiene que ver con la realidad del propio partido y una naturalmente que es eterna, que es en la que más, en la que menos cambio podemos hacer, que tiene que ver con la valoración de las personas, de la población dominicana, sobre los planteamientos de justicia social a desarrollar en la República Dominicana un gobierno de patria para todos y todas. Ahora que hablas de que no hiciste acopio de recursos de la Junta Central Electoral, no sé en cuáles razones fundamentaste esa decisión, pero también puedo citar que el hecho de que el Partido Revolucionario Moderno y su candidato a la reelección, el presidente Luis Abinader, obtuvieron tal cantidad de votos que determinaron que la casi totalidad de las otras organizaciones políticas, incluyendo una que siempre ha sido mayoritaria, como el Partido de la Liberación Dominicana, con su candidato presidencial no excedieron siquiera el 10% de la votación. Vamos a decir, ese acopio de una votación mayoritaria en extremo, creo que fue uno de los factores que tanto a tu movimiento como a los demás perjudicó. Tu opinión. Bueno, ¿qué le digo? O sea, la gran verdad es que la población lo que dijo que no estaba de acuerdo con ninguno de los partidos, porque por primera vez en la República Dominicana se ve un nivel de atención que supera el 45%. O sea, eso no era lo común. El nivel de atención en República Dominicana oscilaba alrededor de un 25 y máximo un 30% en las elecciones presidenciales. O sea, claro, aún en las elecciones tan traumáticas como las del 20, el nivel de atención fue menor que la que obtuvimos ahora. Entonces, uno tiene que mirar el desencanto de la población dominicana con los partidos políticos, pero a la vez, tiene que mirar que los candidatos no llenaban la expectativa de la población, porque las elecciones y las votaciones son un fenómeno emocional. O sea, la gente tiene que sentirse atraído. Como dice usted, como cuando uno ve una mujer que a uno le agrada, uno quiere salir huyendo, abrazarla. Igualmente una mujer hacia un hombre, igualmente la política. Cuando las candidaturas no satisfacen las aspiraciones y las emociones de la gente, pues la gente opta por no ir a votar, porque aunque el partido de gobierno logró un 57% de la votación con todas las alianzas que pudo hacer, porque tuvo que hacer muchas alianzas para poder lograr esas votaciones, a pesar de estar en el gobierno. Si usted ve los datos, es la primera vez en República Dominicana que una reelección
hecha realidad, saca una votación de menos del 50% el partido de gobierno, el partido que lleva a ese candidato. O sea que ni siquiera el propio presidente, a pesar de ser reelecto, pudo entusiasmar adecuadamente la población. Pero de toda manera, yo creo que todos los partidos debemos vernos en un escenario en el que la población no se siente atraído por el liderazgo actualmente existente. Y aunque finalmente va a votar por quien tenga más capacidad de atracción, porque no hay duda que hay quienes tuvieron más capacidad de atracción, porque ahí está su votación. Pero la otra es la capacidad de movilización y de compra del voto. Es decir, en la medida que los partidos tienen más capacidad para llevar a votar a la gente por dinero, en esa misma medida pues logran mejores resultados. Pero la lectura que en el partido dimos es que el nivel de atención habla por sí sola de lo que es el nivel de rechazo que tiene la población dominicana a los partidos, dentro de lo que nos involucramos nosotros, y naturalmente a las candidaturas en las que yo estoy involucrado también. Es decir, hay que mejorar la forma de cómo presentar las ideas que uno tiene, porque creo que todo el mundo conoce el nivel de seriedad de los hombres y las mujeres de Patria para Todos. Todos, aquí la población sabe que a Patria para Todos se le propuso alianza por cargos y nosotros no hacemos eso. Aquí la gente sabe que Patria para Todos no está de acuerdo con el financiamiento de los partidos políticos. La gente sabe que nosotros somos un partido de izquierda y progresista, que hacemos vida política por nuestro compromiso con la justicia social, pero la forma de cómo presentamos el discurso, aunque hay una clase media que dijo en los debates que se sentía muy satisfecho con los planteamientos del partido, esa satisfacción no se convirtió en movilización, porque cuando un nivel de aceptación se convierte en emoción, moviliza a la gente a votar. De tal manera que hay mucho que aprender. Fue la primera vez en mi vida que yo fui candidato a algo, porque nunca lo había sido, ni al Colegio Médico, ni a la Sociedad Dominicana de Cardiología. Y yo creo que aprendí mucho. Creo que debo aprender, tendré que hacer un curso con ustedes de cómo presentar las ideas fundamentales de las que nosotros exponemos, y que es el compromiso que hacemos con la política y con la población dominicana, para que en un futuro proceso electoral tengamos un mejor desempeño, pero que sí la gente sepa que no nos sentimos como amilanados, que no nos sentimos que estamos culpando a la población por nada de lo que pasó, sino que sabemos que hay que trabajar más y que el nivel de compromiso que tenemos con una sociedad más justa, pues nos obliga a multiplicar los esfuerzos para convencer a la población de que este discurso es lo que garantiza que toda la población pueda vivir en mejores condiciones. El presidente Luis Abinader ya anunció que su proyectada reforma constitucional que propondrá al país, que, como tú sabes, contendrá, entre otras, una controversial reforma fiscal. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, sobre la reforma fiscal, nosotros sostenemos que en este momento no tiene prisa y no debería ocurrir. No debería ocurrir porque en República Dominicana cualquier reforma tiene que empezar primero por mejorar la eficiencia en el cobro. El propio gobierno manifiesta que entre un 35 y un 40% del ITEVI que paga la población dominicana se queda en los bolsillos de quienes retienen ese impuesto. Entonces es injusto que se esté pensando aumentar los impuestos cuando hay gente que se está quedando con los impuestos que pagamos los ciudadanos y las ciudadanas por ineficiencia en la gestión del cobro de los impuestos de parte del gobierno y su mecanismo o sus instituciones encargadas de cobrar. Entonces, el segundo aspecto que nosotros en el partido decimos que
hay que reducir las exenciones fiscales. O sea, aquí hay unos 340.000 millones de pesos que en el presupuesto de este año están establecidos como exenciones fiscales, que no es más que facilitarle a determinados sectores que tienen grandes ganancias que no paguen impuestos. Y dentro de eso están los hoteleros en el turismo. Dentro de eso están muchas empresas que tienen exenciones de pago de impuestos en combustible. Entonces, lo primero que tenemos que lograr es eficientizar el cobro para evitar que el dinero que paga la población se lo roben. Y el segundo aspecto es lograr reducir ese nivel de exención que tienen múltiples sectores en la República Dominicana. A esto nosotros le agregamos un tercer aspecto, que es mejorar el gasto público. O sea, aquí hay suficientes evidencias que hay un despilfarro del gasto público, un despilfarro que se expresa en el pago de asesoría a gente que no hace nada, que son botellas. Nosotros tenemos informaciones de gente que tiene 750,000 pesos en asesorías, que son 3 botellas en 3 instituciones diferentes. A esto también hay que agregar la nómina corrupta que sigue existiendo. O sea, hay nominillas y hay nómina de gente que no existe como empleados a nivel del sector público, que solo sirven para el enriquecimiento de determinados funcionarios. Y un tercer aspecto que nosotros, dentro de mejorar el uso correcto de los recursos, tiene que ver con la compra a sobreprecio que se hace en el gobierno. Si en el gobierno, cuando uno entra al portal de compra de la Dirección de Compra y Contrataciones de República Dominicana, y usted vea cómo se compra, usted se puede meter, quienes nos están viendo en Google, ponen portal de compra o portal de contrataciones, y ahí le va a salir todas las contrataciones y compras que se hacen en el gobierno, y usted va a ver que hay un sobreprecio de más de un 30% en todo lo que compra la mayoría de instituciones y la mayoría de cosas en el gobierno. Y eso, cuando uno lo mira en términos de gasto, eso puede andar por alrededor de los 200,000 millones de pesos. De tal manera que en el partido nos oponemos a cualquier tipo de impuesto nuevo a la población dominicana, cualquier tipo de impuesto. Y segundo, estamos de acuerdo con que se necesitan más recursos para mejorar los pilares de la justicia social, que como ustedes saben, y nosotros lo planteamos en el programa de gobierno, tiene que ver con construcciones de soluciones habitacionales para la población de menos ingresos, que sean construcciones públicas, mejorar la situación del transporte, ampliando todo lo que tiene que ver con el metro, ampliando todo lo que tiene que ver con el transporte colectivo, mejorar las inversiones para carreteras, caminos vecinales y puentes en muchas comunidades que viven permanentemente haciendo este tipo de demanda, mejorar el acceso a los servicios de salud, incluyendo los medicamentos, que en República Dominicana sigue siendo un grave problema y hay mucha gente que muere por no tener acceso a medicamentos y a servicios de salud de calidad. Y naturalmente un cuarto pilar para nosotros que es fundamental es el tema de las pensiones. Es decir, en República Dominicana hay aproximadamente 500,000 personas que requieren ser pensionadas y se necesita buscar los recursos para que estas personas de cierta edad que ya no pueden trabajar por edad avanzada o tienen una enfermedad, que el gobierno o no el gobierno, sino que desde el presupuesto público se les conceda una pensión. De tal manera que nosotros estamos conscientes de que se necesitan más recursos, pero esos recursos tienen que ser con un manejo eficiente del presupuesto, eliminando todas las compras sobrevaluadas que siguen existiendo y eliminando todas las botellas que hay en el gobierno. Con eso, al igual que la eficientización en el cobro del impuesto para evitar que la gente se quede o las empresas se queden con el ITEVI que le cobran a la población en las compras,
y reduciendo las evasiones, nosotros pensamos que el gobierno tendría suficientes recursos para no tener que justificar un incremento de los impuestos a la población, que ya de por sí las cosas tienen un precio tan alto que más del 70% de la población carece de ingresos para poder comprar la canasta básica mínima en la República Dominicana, que está por encima de 26,000 pesos al mes. De tal manera que el objetivo de un gobierno es garantizar el bienestar de la población, y en eso debe concentrarse el gobierno del presidente Abinader. ¿Considera usted, doctor Fulgencio Severino, que para la democracia dominicana sería conveniente la unificación de las tres elecciones, ¿verdad?, municipales, congresuales y presidenciales, que actualmente se celebran en dos fechas diferentes, las tres? Sí, nosotros creemos que sí, que es conveniente, que eso fue un error, separar las elecciones, porque es un gasto excesivo, y más cuando esas elecciones son financiadas con recursos provenientes del presupuesto nacional, por una parte, porque la Junta tiene que organizar dos procesos electorales con una cantidad de funcionarios en las mesas y un nivel de gasto excesivo, pero a la vez le dan a los partidos políticos dos partidas de financiamiento. Estamos hablando que este año le dieron 5,000 millones de pesos, lo cual es un vulgar abuso. Darle a los partidos 5,000 millones de pesos y entonces andar por otro lado pensando en hacer reforma fiscal para cobrarle más impuestos a la gente. De tal manera que nosotros igual estamos de acuerdo con que la Junta Central Electoral dé los pasos para iniciar el voto electrónico. Aquí ya hay que dejar ese gasto. Usted sabe cuánto hay que buscar aquí para delegaciones, tanto de la Junta Central Electoral como de los partidos políticos, de participación en la mesa electoral, de más de 100 millones de pesos en cada proceso de votaciones. Entonces eso es un gasto excesivo e innecesario, cuando se pueden con esos recursos comprar las máquinas con las cuales se haga el voto electrónico y tengamos un resultado electoral en poco tiempo. De tal manera que en el partido estamos de acuerdo con la unificación del proceso electoral, que sean todas en un solo periodo, y segundo, que se implemente el voto electrónico en la República Dominicana para terminar con el exceso de gasto en el que se debe incurrir en los procesos electorales, y que obliga a los partidos a estar buscando financiamiento público de recursos que se pueden utilizar para mejorar la vida de la gente, y por el otro lado buscar financiamiento con candidatos y candidatas que tengan muchos recursos, independientemente que sean provenientes del narcotráfico, porque todavía aquí en República Dominicana, en la, en la, en las esferas de los partidos tradicionales, aquí hay comunidades enteras que están controladas por el narcotráfico, todas sus candidaturas, y en este momento todas sus autoridades, aquí hay provincias, todas las autoridades están controladas por el narcotráfico. Bien, vamos a hacer otra breve pausa para luego continuar este interesante diálogo con el reputado médico cardiólogo y dirigente político, que es el doctor Fulgencio Severino, y también agradecerle al colega Ubi Riva y a su esposa Virginia Morris, que le den seguimiento a este programa, como yo le doy seguimiento a Prensa y Poder de Ubi Riva y a Opinión Pública de Virginia, así también como al destacado jurista que siempre nos sigue con una, yo diría que él no se pierde este programa, así es que vamos a ver cómo nos superamos cada vez más para que otra de las teleaudientes fijas
es mi vieja amiga, la doctora Patria Alicia Boyko. Volvemos después de esta pausa. Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. En relación con la reforma fiscal que se proyecta ya sobre el país, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, Celso Juan Marrancini, dijo que respaldaría una reforma fiscal en el marco de un pacto de nación para que el país continúe avanzando en su desarrollo. ¿Cuál es la opinión que le merece esta afirmación del dirigente empresarial? Bueno, como dije antes, o sea, nosotros en el partido no vamos a apoyar ninguna reforma que aumente impuestos a la población. Naturalmente, nosotros estamos de acuerdo en el que muchas exenciones fiscales sean eliminadas, independientemente de lo que plantea el sector empresarial. Y estamos de acuerdo con que el gobierno implemente todas las medidas administrativas necesarias para que el ITEVI que paga la población dominicana llegue a la Dirección de Impuestos Internos. Para nosotros eso es innegociable desde el punto de vista de un ejercicio eficiente en la gestión pública. ¿Por qué? Porque aquí, actualmente en la República Dominicana, después del gobierno haber dicho, inclusive, cuando se le cuestionó sobre el alto endeudamiento en el que había incurrido, de que el endeudamiento de República Dominicana no era alto. Y nosotros insistíamos, aún en los debates durante el proceso electoral, que esa es una de las grandes amenazas que tiene el país, puesto que el 20 al 21% de todos los ingresos se van en el pago de intereses de la deuda pública, siendo República Dominicana uno de los países que mayor cantidad de recursos de sus ingresos tiene que dedicar para el pago de estos intereses. Cuando uno le suma el pago de capital que hay que hacerle a la deuda pública, pues tú alcanzas aproximadamente entre un 30 y un 33% de todos los ingresos. Y naturalmente que eso afecta la inversión en la justicia social, que es fundamental hacerla en el país, por lo que hay que desarrollar una línea administrativa para incrementar los ingresos. Pero esto tiene que ser sobre la base de reducir el que no está pagando impuestos, no al que está pagando ponerle más. Es reducir el número de gente, de empresas que deben pagar impuestos, que tiene grandes beneficios y que ha logrado con ciertas leyes evadir el pago de impuestos. Y por el otro lado, mejorar la recaudación, no ni siquiera del que no está pagando. Estoy hablando de mejorar la recaudación del impuesto, porque estamos hablando del ITEVI y los impuestos al consumo que pagamos los ciudadanos y las ciudadanas. De tal manera que nosotros estamos de acuerdo con la mejoría, con la eficientización en el cobro de impuestos, con la eliminación de muchas de esas exenciones, pero rechazamos cualquier pretensión del gobierno para colocar más impuestos a la población. De tal manera que los planteamientos que hay en el gobierno de ponerle más impuestos al salario, estamos opuestos a las pretensiones del gobierno de facilitar a las empresas que el ITEVI que le cobran a la población lo puedan utilizar para pagar el impuesto sobre la renta. Nosotros estamos opuestos a todos esos mecanismos que está tratando de desarrollar el gobierno, que lo que buscan es continuar con la evasión para justificar un consenso mediante el cual pretenden aumentarle los impuestos a la población. Por ejemplo, lo que se está hablando aquí es de que el salario, hay dos teorías en el gobierno: reducir el monto de la exención, y otro es que el que gana más de cierto nivel
aumentarle de un 25%, elevarlo a un 30% a partir de cierto nivel. Pero no se le puede cargar más impuestos a quienes están pagando cuando se le está exonerando a mucha gente que tiene ganancias mayores o iguales que el que está pagando impuestos y ellos no lo pagan. Entonces esto es injusto y nosotros hablamos por una equidad fiscal, por una justicia fiscal, que todos paguemos, que paguemos más, lo que más ganamos, pero que todos paguemos. No lo que está ocurriendo en República Dominicana, que hay mucha gente y muchas empresas que no pagan. Durante décadas ya el Código Penal está dando vueltas interminables en las filas de nuestro Congreso. Y ahora, rápidamente, tanto el Senado como la Cámara de Diputados aprobaron ese código con la protesta fundamentalmente de las mujeres, porque no se aprobó dentro de ese Código Penal las 3 causales para permitir el aborto. Y otra cosa que también ha sacudido a la sociedad dominicana es la prescripción de la pena y la imputación a personas que han cometido, ¿verdad?, saqueos de los fondos públicos, algunos ejerciendo funciones en el gobierno y otros a través de falsas deudas del gobierno, y también se ha llegado en un momento determinado a calificar que esas exacciones a los fondos públicos alcanzan miles de millones de pesos. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, fíjese, ese código tiene muchas aberraciones, muchas falencias, muchas cosas que son imposibles en una sociedad democrática. Por ejemplo, llama la atención que se castiga que a usted revisen su carta, pero no se castiga que el teléfono suyo sea pinchado. Es decir, cuando hoy es más la comunicación, es más vía los teléfonos, vía esta tecnología de la comunicación, y entonces ahí tú tienes un código cuando las cartas hoy prácticamente son muy poco común usarla, entonces castiga el que se pueda abrir una comunicación que usted le llegue, pero no se castiga a quien le pincha el teléfono. ¿Por qué? Porque en el gobierno hay una intención de manipular a la oposición, como fue con aquella aprobación de la ley que instituye la dirección del DNI y le facilita la posibilidad de poder intervenir teléfonos sin la autorización de un juez. Igualmente, tal como usted señala, pretenden quitar o facilitar que la gente que se dedica en los gobiernos a enriquecerse y a robar, pues que esto tenga un límite de tiempo para que eso ya no pueda ser perseguido. Y a nosotros nos parece que eso es una aberración, y después de hablar de tanta decencia en el gobierno, que el partido de gobierno se dedicara a eso, era lo que menos esta sociedad podía esperar. Y el aspecto de las 3 causales, en la que hay muchas cosas ahí que hay que mejorar. Y yo se lo digo aquí como médico. O sea, a mí no me queda claro cuando uno mira el artículo que se refiere a la interrupción del embarazo. A mí no me gusta usar el término de aborto, sino la interrupción del embarazo. ¿Qué va a pasar cuando llega una mujer con un aborto en curso y que el médico tiene que intervenir para sacar los restos y evitar que esta mujer muera en un shock por pérdida de sangre? O sea, a uno le quedan todavía, porque esto, aunque se construye que cuando el médico tiene
después de hacer todos los esfuerzos por salvar a la madre y al bebé, y eso no se puede, y el médico puede demostrar que requiere intervenir, le da esa facilidad, pero no nos deja claro a nosotros qué hacer cuando una mujer llega con un sangrado excesivo, que si no se interviene rápidamente, pues la mujer puede morir por el sangrado. Si el médico va a intervenir libre de ser apresado o sometido a la justicia, porque se entiende que esa mujer va a ser sometida a un proceso de enjuiciamiento para determinar si ese aborto ocurrió de manera espontánea o ese aborto ocurrió de manera provocada. Es decir, que hay muchos vacíos, muchas lagunas, como decimos nosotros, en muchos de estos aspectos del código, como es la ascensión de responsabilidades de instituciones que colocan a personas, por ejemplo, como ocurre con la iglesia, que tienen un sacerdote que viola niños y quiere eximir a la iglesia de la responsabilidad. Quiere decir que ya no se va a preocupar por garantizar que ese sacerdote no tenga vínculo con ese crimen, porque ella está exenta de responsabilidad. Entonces, hay muchos elementos ahí en ese código que nos dicen a nosotros que aunque lo hayan aprobado o lo aprueben en un momento determinado, lo vamos a tener que revisar de manera, o sea, que responda a los intereses del pueblo dominicano, porque la gran verdad es que el proyecto de código que finalmente saca el partido de gobierno y sus diputados y senadores es un proyecto que beneficia a la corrupción, que beneficia a los mal hechos, que beneficia al crimen y que deja sin castigo a áreas que son violatorias de los derechos individuales, como es la posibilidad de que determinados sectores del propio gobierno, y como denunció Negro Vera, se dedican a punchar los teléfonos o a pinchar los teléfonos para escuchar llamadas, sacar información que luego puedan utilizar para el chantaje a determinados sectores de la sociedad. De esta manera que nosotros como partido decimos que ese código no representa verdaderamente lo que el país quiere sobre un verdadero código penal, y que seguirá pendiente y que seguirá planteado en el escenario político la necesidad de hacer un verdadero código penal que responda a la expectativa de la sociedad dominicana. En los 3 minutos que nos quedan, vamos a otra vertiente de nuestro invitado, su condición de médico reputado cardiólogo. Ante el repunte de COVID-19, ¿cree usted que se justifica el hecho de que prácticamente se ha descontinuado en la población dominicana el uso de las mascarillas, los alejamientos en los sitios muy concurridos, y también que una buena parte de la población no se ha vacunado, como si el peligro de ese virus letal hubiera desaparecido? Bueno, ya nosotros creo que todo, tanto la Organización Mundial de la Salud como todos los que nos dedicamos a la ciencia de la salud, sabemos que el virus ya no va a desaparecer jamás, que es un virus respiratorio que va a convivir con nosotros, como el virus de la gripe, el virus de la influenza, y que lo fundamental es que las personas más vulnerables pues se puedan vacunar en un momento determinado, se protejan, porque la gripe también cuando ataca, y la influenza a determinadas personas muy vulnerables por edad o por ciertas enfermedades que comprometen la inmunidad de las personas, pues tienen un mayor riesgo de ser afectados. Pero en sentido general, creo que la población tiene que estar convencida que ya hoy el COVID, como un virus respiratorio, fundamentalmente el riesgo es muy bajo para la población, que no tiene riesgo alto y que puede caminar y hacer sus actividades con tranquilidad. Bien, le agradecemos al reputado médico cardiólogo
y máximo dirigente del partido Patria para Todos, doctor Fulgencio Severino, que haya aceptado nuevamente venir aquí a Vertiente de Opinión. A ustedes las gracias por la atención que nos dispensan. Recuerdan que como canal central, ¿verdad? Estamos ya en la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz, ¿verdad? Del Canal del Sol, y los domingos de 9 a 10 de la noche, y que el lunes después de las 3 de la tarde estamos en YouTube de manera indefinida. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.